Fíjate que hay un concepto que trabajo en muchos de mis contenidos y es algo que para mí es, para que se te quede bien en la cabeza, bien grabado, como si fuera un tatuaje, es el concepto de industria. Voy a decírtelo antes de hacerte spoiler, seguro que has oído hablar del concepto de industria 4.0. ¿La industria 4.0 qué es? Bueno, pues sabes que ha habido 4 revoluciones industriales, estamos en la cuarta. La primera revolución industrial fue en el siglo XVIII, con el comienzo pues, de la máquina de vapor, esas primeras máquinas que aparecían en las fábricas, y era alrededor de finales del siglo XVIII. En el comienzo de la máquina de tejer, por ejemplo, esa es la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial, ya en el siglo XIX, es la entrada a finales del XIX, la entrada de la electricidad, el comienzo de la fabricación en masa, la línea, la cadena de producción, que no la inventó Ford, la desarrolló y la optimizó, pero había versiones anteriores, y al final ese concepto de electricidad, de fabricación en masa, de fabricación en cadena, esa es la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial fue a partir de los 60 y 70, con el desarrollo de los transistores, de la informática, de todas las tecnologías de la información. Y hoy vivimos en la cuarta revolución industrial, por eso se habla de industria 4.0, no solo para las industrias, sino al final esto afecta a todo tipo de negocios, seas más pequeño, más grande, seas un negocio físico, online, no online. Y la industria 4.0 es, por supuesto, los sensores, por supuesto, el Internet de las cosas, Internet of Things en inglés, pero también la inteligencia artificial, todo lo que oyes hablar de las tecnologías más exóticas que parece que están muy lejos y no te das cuenta de lo cerca que están, y el cambio tan brutal, el cambio más grande en menos tiempo que se va a producir en los negocios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Bueno, pues eso es la industria 4.0. Pues yo hablo de la industria 5.1. ¿Qué es la industria 4.0 y qué es la industria 5.1? La 4.0 es en la que estamos, con la robótica, inteligencia artificial, sensores, cómo se van a hablar los humanos, cómo nos vamos a hablar con las máquinas, con los robots, todo este miedo de que nos van a quitar trabajos, cómo tenemos que cambiarnos a otro tipo de tareas en las que aportemos mucho más valor, cuál va a ser la simbiosis, la manera correcta de funcionar de hombres con máquinas para que las empresas sean más competitivas y que aquello sea para mejor y no sea simplemente para quitar trabajos. Bueno, pues al final eso es la 4.0, pero la 5.1 es que necesitas un cambio de mentalidad. Necesitas 3 elementos fundamentales que hoy son las variables competitivas más críticas para conseguir pasar tu facturación a lo largo de la escala 1.5. De ahí viene lo de 5.1, pero también de estar más allá de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque necesitas hoy 3 variables competitivas fundamentales en tu negocio. Uno es la velocidad de respuesta. ¿Cómo te adaptas a los cambios en un mundo que está en constante cambio? 2, después de la velocidad de respuesta, necesitas claridad absoluta. Claridad absoluta en tus prioridades. ¿Dónde tienes que poner la energía? ¿Qué es prioritario en tu negocio? ¿Qué va a tener más impacto en tu negocio? ¿Y qué otras áreas sí podrías cambiar y podrías mejorar y podrías renovar tu web y podrías hacer esto y podrías hacer aquello, pero no son las que más impacto o más rápidamente van a tener un impacto en tu negocio? Y la tercera, la creatividad. La creatividad para, con esa velocidad de respuesta, sabiendo en qué centrarte, las prioridades, la claridad, pero saber tener las ideas para dar con la tecla de lo que mejor va a funcionar para tu negocio, de lo que más valor va a dar para tus clientes, de lo que más te va a permitir crecer y tener éxito y conseguir los resultados que quieres. Esa es la industria 5.1, es un paso más allá, es un cambio de mentalidad, es centrarse en estas 3 variables, es tener clara la escalera 1.5 y los cambios que tienes que hacer entre cada uno de los peldaños. Y todo esto que te sirve como valor para entender los cambios de mentalidad, nos sirven para introducirnos ya en cuál es ese cambio en cada uno de los peldaños. Fíjate que el primero de los peldaños es hasta 100.000 euros. Y me he apuntado todos los elementos para que no se me olvidara ninguno de los importantes en cada uno de los peldaños. Y esto puede cambiar ligeramente entre empresas, pero globalmente estas son las cosas que tienes que ver o que tienes que cuidar especialmente en cada uno de los peldaños. Fíjate, hasta 100.000 euros quizá estés tú solo o con poco equipo, quizá tienes algún socio, quizá has montado la empresa con un socio y estáis los dos, pero lo normal es que seas un todero, que seáis un todero, que tú hagas todo, que hagas desde la contabilidad de las facturas hasta comprar un viaje, hasta tener al día la base de datos de clientes, todavía no tendrás un CRM o un sistema más sofisticado, hasta hacer las propuestas comerciales, hacer los cálculos, si eres una empresa de cálculo, fabricar el producto, vender el producto, contactar con el cliente, todo. Y es normal en esta fase. Es la típica fase en la que están la mayoría de los autónomos, pero también en la que están la mayoría de las empresas cuando están empezando, cuando todavía son más pequeñas. Tú haces todo, clientes, vas a vender, el equipo, la organización, te encargas de todo. Al final, tú haces
y deshaces prácticamente todo lo que pasa en tu empresa. ¿Qué pasa cuando saltamos al siguiente nivel? El siguiente nivel de 500.000, por ejemplo, en el que yo estuve durante años con mi empresa de ingeniería. Estábamos en ese nivel, ya empiezas a tener equipo. Quizá tienes a alguien que empiece a ayudarte a vender. En mi caso, pues al final vendíamos mi socio fundamentalmente, que era el que llevaba la pata comercial, mi socio José María, una persona maravillosa, con mucha experiencia comercial en ventas, y al final él llevaba la parte comercial y yo llevaba la parte técnica. Pero al final yo también vendía, iba a las reuniones con él, tenía reuniones por mi cuenta, vendíamos los dos porque había que vender a todo lo que se moviera. Bueno, pues empiezas a tener equipo, quizá alguien empieza a ayudarte a vender, no solo uno de los socios, sino a lo mejor tienes a alguien en el equipo que tiene más capacidades. Por ejemplo, nosotros teníamos alguna persona de nuestro equipo que tenía más capacidad comercial y en alguna de las reuniones, pues prácticamente él hacía toda la exposición o incluso él tenía el primer contacto con los clientes. ¿Y qué retos tienes en esta etapa? Pues cuando pasas de la facturación de 100.000 a la facturación de 500.000, empiezas a tener uno de los retos más complicados en una empresa que quiera crecer y es delegar. ¿Cómo delegar de manera eficiente? Tengo otro vídeo en el que me centro exclusivamente en cómo delegar en mi canal de YouTube, si buscas delegar y subcontratar, y ahí hablo de cómo delegar, cómo subcontratar, que son diferentes, cuándo hacerlo y qué nunca debes delegar o subcontratar en tu empresa. Así que la parte de delegar es uno de los retos en esta fase. También establecer los procesos, la cultura y los valores de tu empresa. Que la gente haga las cosas como tú quieras que las hagan. No porque tú tengas razón, sino porque sea lo que a ti te motiva, lo que a ti te mueve. No es que tengas razón en la respuesta técnica a las cosas, sino en la cultura y los valores. Cómo se hacen las cosas en tu empresa, porque al final es el ADN que tú le quieres imprimir a tu negocio. Bueno, pues eso, la cultura y los valores y cómo traducirlo en el día a día, eso es clave para esta fase en la que ya tienes equipo, ya tienes más gente que quieres que haga las cosas como a ti te gustan, con los valores que a ti te gustan, que conectan contigo y que conectan con cómo quieres que sea tu empresa. El propósito, gestionar a tu equipo, empiezas a tener problemas porque al final tus costes aumentan, tienes los costes fijos del equipo, empiezas a tener nóminas de gente que necesita cobrar la nómina a final de mes, no eres como tú, no es como tú o como tu socio, que cuando las cosas van mal, pues al final porque no cobres un mes, 2 meses, nos ha pasado a todos, pues al final te aprietas el cinturón y aguantas y tiras para adelante. Pero tienes un equipo al que no le puedes exigir que esté trabajando todos los fines de semana de todos los años que estén contigo en la empresa, tienes que pagarles las nóminas, tienes un coste fijo más importante, necesitas una oficina, una infraestructura, o ahora muchas empresas pueden hacerlo con toda la plantilla o casi toda la plantilla online, pero en cualquier caso tienes retos como delegar procesos, cultura, tener más costes fijos y eso al final te hace que necesites un mayor control financiero y necesites un elemento del que nos solemos olvidar en muchos negocios. Y es que necesitamos cuanto antes en una empresa para que tenga salud financiera, necesitas un recurrente, un ingreso recurrente, aunque sea pequeñito, pero necesitas una base, un ingreso fijo que casi con toda seguridad vayas a tener durante todos los meses o tengas una predicción de que vas a tener ese ingreso durante todos los meses de un año o durante el tiempo que sea, pero un ingreso recurrente, porque las empresas de proyectos, las empresas que van a picos, que cuando te entra un nuevo proyecto y consigues un cliente fenomenal, pero luego caes a cero y tienes la incertidumbre de cuánto tiempo voy a tardar hasta conseguir el siguiente cliente y cuando entra el siguiente cliente tienes un margen bueno, ganas, tienes rentabilidad, pero necesitas unir eso con un recurrente. Yo que soy ingeniero, pues al final siempre pongo ejemplos que me parecen muy ilustrativos de una de las cosas que me llamaba la atención en este sentido cuando estaba en la carrera y es la producción eléctrica en un país. Pues tú tienes centrales de todo tipo y al final no me voy a meter en temas técnicos, pero para que lo sepas, pues una central hidráulica es una central que se enciende y se apaga más rápido y hay otras centrales, te gusten o no las centrales nucleares, pues que tardan más en apagarse y encenderse, pero que te sirven para dar pues toda la base de demanda de energía eléctrica que tiene el país. Y cuando hay un pico, pues eso se utiliza con las hidráulicas. Bueno, pues esto es un ejemplo más o menos técnico de defecto profesional en mi caso, pero al final te sirve para cualquier cosa. Necesitas en una empresa ingresos recurrentes e ingresos de picos. Están muy bien los proyectos, pero necesitas cuanto antes construir un recurrente, sobre todo cuando empiezas a tener un coste fijo importante con tu equipo. Y en este momento, y sobre todo en la siguiente fase también, la de pasar a 1 millón, cuando quieres crecer más y cuando quieres delegar más, tienes que plantearte una tendencia que va a ser muy potente en el futuro. De hecho, en países como Estados Unidos, hoy en día el 36% de la plantilla, de la fuerza laboral que existe, de las personas que trabajan, son freelance, trabajan por cuenta propia y trabajan para distintas empresas y en el futuro va a ser la mayoría, más del 50% en los próximos años. Fíjate que esto es una tendencia que, evidentemente, en Estados Unidos irá más rápido, en cada país irá a su ritmo, pero cada vez
y el COVID es algo que ha acelerado esta tendencia brutalmente, cada vez va a haber más talento, lo que yo llamo talento global. Personas que puedan trabajar con cualquier empresa de cualquier país, de su país, o por supuesto de cualquier país del mundo, gracias a que hemos aprendido que se pueden hacer muchas más cosas online. Y si yo puedo tener a mi equipo online, ¿por qué tiene que ser equipo indefinido, permanente mío? Y no puedo contar para muchas más cosas con personas profesionales puntuales que a lo mejor me los puedo permitir, pero no durante un año entero o con contrato indefinido, sino para una cosa puntual. Pues al final esta es la tendencia de muchas de las empresas y de muchas de las pymes para poder crecer, para poder tener profesionales mejores para áreas concretas. Bueno, pues eso es una de las áreas que tienes que empezar a ver cuando estás en el escalón de los 500.000 o pasas al escalón del millón. Fíjate que, como te decía, tus costes aumentan, necesitas un mayor control financiero, necesitas un recurrente y tienes, en mi experiencia, este es el nivel cuando pasas de 100.000 a 500.000. Por supuesto, cada empresa es un mundo, pero en general, cuando pasas de 100.000 a 500.000 es una situación de mucho más estrés financiero, una situación mucho más crítica, una situación en la que tienes que controlar mucho más el dinero que tienes, pero no las pérdidas y ganancias, el balance o los documentos contables para los impuestos, el IVA, el IRPF. Está fenomenal, pero al final lo que necesitas es un control del flujo de caja, de lo que entra y sale cada día, no de lo que facturas, sino de cuándo va a entrar el dinero y cuándo tienes que hacer los pagos. Porque tú puedes facturar mucho que si no llega a tiempo el dinero, te ahogas y no tienes liquidez como para pagar a un proveedor o pagar los gastos que tengas o pagar tus nóminas. Fíjate que en esta fase suelen morir muchas más empresas que cuando son pequeñas, porque cuando son pequeñas, por supuesto, tienes muchos retos, pero tienes más flexibilidad porque a lo mejor tú pues no te cobras, no te pagas la nómina durante unos meses, como te decía antes, pero cuando pasas a 500.000 ya tienes otra serie de retos que hacen que sea una de las fases más críticas para una empresa.